Bueno, ya vamos a ir terminando con este último video. Habíamos quedado en el video anterior, habíamos enumerado cada una de las personas, de quiénes son los que pueden interpretar el derecho, o sea, la interpretación del derecho según el sujeto, y habíamos empezado ya con los métodos de interpretación. Con los métodos de interpretación llegamos a desarrollar la interpretación, el método exegético o literal, y habíamos comenzado con el método histórico, o también llamado de la voluntad del legislador. ¿Qué pasa con este método entonces? En principio, efectivamente, si existen principios trascendentes que estarían fundamentando de un modo coherente y omnicomprensivo las normas escritas, es el legislador justamente quien los estipula. Esto quiere decir que ese legislador, al reglar sobre un tema o una situación determinada, tiene la voluntad de plasmar algún principio subyacente que haga legítima y justa la norma. Bien, este método interpretativo va a apelar a esa voluntad, bien, que se evidencia en este proyecto jurídico, la que se debe buscar o indagar para comprender el verdadero sentido de la ley. Un rasgo fundamental de este tipo de método de interpretación es la operación temporal, cómo opera temporalmente. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ir como intérpretes al momento en que la ley efectivamente fue creada. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Y que el derecho entonces se convierte en algo estático, porque no toma en cuenta la evolución que pudo haber tenido la sociedad culturalmente o normativamente incluso a partir del momento de la sanción de esa ley. Puede ser una ley del siglo pasado. ¿Se entiende? Entonces, esta es un poco la dificultad que trae este método y en consecuencia de esto último que acabamos de reflexionar, puede aparecer un sesgo relativamente conservador en este tipo de interpretaciones. Y a su vez ello puede ser utilizado por sectores que sean renuentes a cualquier posibilidad de cambio normativo en nuestras sociedades. Bien, esa es un poco la dificultad que nos trae este método. Después, otro de los métodos de interpretación que tenemos es la interpretación por analogía. Este procedimiento tiene lugar cuando el intérprete no encuentra en el sistema jurídico una norma que se aplique a la situación que tiene que decidir. En ese caso, entonces, se van a buscar otras normas del mismo sistema jurídico que dan respuesta a situaciones hipotéticas similares, que posiblemente puedan aplicarse al caso que tenemos que resolver. Este procedimiento de interpretación también tiene algunas limitaciones y riesgos. El principal de estos riesgos es la efectividad o procedencia que de la analogía se realiza, ya que el mero hecho de comparar situaciones fácticas ya supone una complejidad muchas veces pasada por alto. No obstante, digamos que la interpretación por analogía ha permitido muchos avances en la normativa de acuerdo con el desarrollo histórico, porque ante la aparición de nuevas coyunturas políticas, tecnológicas, científicas, las normas ya establecidas en un sentido análogo pueden servir para regularlas. Después vamos a tener otro método de interpretación, que es el que apela a los principios generales del derecho. Los principios generales del derecho, que ya los nombramos en la parte de fuentes, que es una fuente formal, una fuente obligatoria del derecho. ¿Qué es este método de interpretación basado en los principios generales del derecho? Apela a las posturas y objetivos más generales implicados en la redacción de una ley determinada. Estos principios generales, si bien muchas veces resultan imprecisos, aluden por un lado a los derechos primordiales de los que gozan los seres humanos, a la vida, a la libertad, a la integridad física, a la salud, y por otro principios jurídicos que se suponen la base de toda normativa, estas columnas que mencionábamos cuando hablamos de los principios generales del derecho como fuente formal del derecho. En este sentido, estos pilares, estas columnas que son la base de toda normativa, tienen que ver con el principio de buena fe, la equidad en las relaciones, etc.
Esta técnica de interpretación puede ser muy provechosa porque muchas veces ante una laguna del derecho puede suplir la redacción de nuevas normas que regulen ese hueco legal. Si existen principios generales lo suficientemente fuertes, muchas de estas nuevas situaciones pueden interpretarse a la luz de esos derechos. Después tenemos otro método de interpretación que es el llamado método sociológico. Es un método que se opone y critica al método histórico. Plantea cierto desapego del reinado de la literalidad normativa, como lo llamo, de la voluntad que el legislador habría tenido al actuar, para interpretarla a la luz de estos cambios socioculturales. ¿Se acuerdan que dijimos que en el caso del método histórico o el que apela a la voluntad del legislador, la crítica que se le realiza es que es un método estático? ¿Por qué? Porque tiene que ir el intérprete a buscar la voluntad del legislador en determinado contexto histórico que posiblemente ya no sea el mismo al momento que tiene que interpretar justamente el derecho. Bien, esta postura, el método sociológico, lo que realiza es combatir de alguna manera este quietismo o conservadorismo del método histórico. También toma, de alguna manera, otro tipo de expresiones que van por fuera de lo jurídico, como la literatura, el arte, el pensamiento, el periodismo. El problema con este tipo de inclusiones es que, digamos, los riesgos que puede traernos es que esta libertad de interpretación puede derivar en una interpretación totalmente arbitraria, absolutamente arbitraria, de acuerdo al sentir y a la ideología de los jueces o juezas que interpretan. Por eso también hay que ser cuidadoso en la utilización del método sociológico. Y por último, el último método de interpretación que vamos a tener es el método ecléctico. El método ecléctico toma elementos de todos los otros métodos, ya sea alternativamente o en combinación. Por eso justamente es el método ecléctico, no tiene ninguna dificultad. Bueno, espero que les haya sumado a modo de resumen y para poder abordar los textos que vimos acá en la materia. Y bueno, cualquier consulta saben que pueden escribirnos por el canal correspondiente. Y bueno, y disculpen sí por la cantidad de videos que por un tema de memoria de los dispositivos a veces los tenemos que hacer en distintas partes. Bueno, hasta luego.